Hola, somos Javier y Daniel. Bienvenidos a nuestro podcast Una noche con los Gadarenos. Un espacio donde abordaremos temas de interés común, actualidad y escatología. Hola, muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al podcast número 2, Una noche con los Gadarenos. Y hoy tenemos un programa muy especial. Queremos agradecer a todas las personas que realmente nos pudieron acompañar la vez anterior. Y les recuerdo que este podcast sale todos los días jueves a partir de las 20 horas. Ustedes pueden interactuar en la caja de comentarios, pueden seguirnos también a través de las redes sociales como en el canal de YouTube. Y un fuerte abrazo a todos. Y no estoy solo, hoy estoy acompañado por dos amigos a los cuales les quiero dar la bienvenida. Al uno ya lo conocieron, al un gadareno, Daniel, y pues también hoy nos acompaña David Rivas, que es un nuevo panelista de este podcast. Bienvenidos, queridos amigos, y pues les doy la bienvenida. Hola, buenas noches con todos. Me da mucho gusto poder unirme acá. Hola Javi, hola Daniel. Espero que esto sea una conversación muy chévere. Gracias por la invitación. Muchachos, muchas gracias por la invitación, Javi. Buenas noches, Javi. Nada, igual, esperamos que el podcast de esta noche pueda ser de bastante bendición y que pueda ser de bastante ayuda también para todos nosotros. Y bueno, amigos, o sea, nos gustaría presentarnos porque puede haber alguna persona que nos ve por primera vez. Pues como ya se presentaron nuestros amigos Daniel, David y pues mi persona Javier, nosotros tenemos algo en común, somos compañeros desde que estábamos pequeñitos en el colegio y hemos sido grandes amigos hasta ahora, pues tenemos ya cada uno de nuestros hogares. Y en ese sentido me parece muy, muy chévere que hoy podamos tener una conversación de un tema, queridos amigos, que me parece trascendental ahora. Miren, yo no sé cuántos de ustedes se han percatado que en todo este tiempo que llevamos en la iglesia, nosotros mismos, o tal vez gente que se convierte al cristianismo, suele dejar de lado los caminos, como que se les llama, apostatan, salen, y pues esto deriva en algo que nosotros llamamos apatía espiritual. Inclusive dentro de la iglesia puede haber gente que no se sienta muy a gusto. Y pues hoy vamos a abarcar algunas cosas de algunas aristas de este tema. Y pues si tú eres un apático espiritual, quiere decir que no te gusta leer la Biblia, que tal vez te aburren los sermones, este programa es para ti. Y bueno, ¿qué tal si les parece, si hablamos un poco de nuestra experiencia? Pues nos gustaría hablar con el que más parece endemoniado de los tres, que es el que tiene ya la barba de muchos días. David, no sé si alguna vez te ha pasado el no querer saber de las cosas de Dios o apartarte, no sé, o te has apartado. ¿Te gustaría compartir un poco de ese sentimiento, de esta cuestión de cómo te has sentido, una etapa en tu vida? Coméntanos y en base a eso vamos a ir compartiendo nosotros también nuestras experiencias. Claro, sí. Bueno, yo prácticamente me desarrollé en un ambiente cristiano desde muy pequeño, pero como les ha de haber pasado a ustedes y también Javi y Daniel, ustedes saben que, porque tuvieron la misma experiencia, ¿no? No naces cristiano, o sea, no naces cristiano, sino que naces en un hogar, en su mejor de los casos, cristiano, pero no naces cristiano. Entonces, eso es algo que estoy entendiendo ahora recién. Pero entonces, cuando tú vas creciendo, empiezas en un círculo religioso donde aprendes a cantar lo que se canta, aprendes a arrodillarte con el que arrodillarse, aprendes a hablar lo que hay que hablar, pero no significa que vos estás viviendo esa experiencia, no significa que vos tienes esa misma convicción o que estás convertido o que has nacido a las cosas espirituales o a la vida espiritual. Lo único que has vivido en ese tiempo es las cosas de una manera religiosa y externa porque fue lo que vino o el legado que vino desde tu familia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, yo cuando iba creciendo y con ustedes también cuando compartíamos, claro, había momentos en los que las cosas no eran tan entretenidas como cualquier otra cosa que encontrabas afuera, sea un partido de la selección, sea irte a comer algo muy rico en vez de estar yendo a la iglesia o a cualquier cosa que puedas hacer, ¿verdad? Era mucho más divertido, mucho más entretenido porque en realidad no había esa conversión, ¿no? Por ahí creo que podemos empezar. O sea, tú dices que posiblemente si hacemos una radiografía, un análisis de nosotros, de la gente joven posiblemente, eso quiere decir que hay mucha gente que va obligada a la iglesia.
Sí, el Daniel siempre decía, chuta, a veces no tengo ganas de ir a la iglesia. El Daniel, para las personas que no le conocieron, era el típico oveja negra que no dejaba tranquilo a los pastores. Y pues, no sé, Daniel, si tú alguna vez te sentiste obligado de ir a la iglesia o de estudiar la Biblia, pues tienes algo parecido a lo que te cuenta el David. Bueno, en realidad hay ciertas cosas que mencionaba David que son, que forman parte de tu vida diaria, en este caso. Naces en un círculo cristiano, creces en un círculo cristiano, vas a un colegio cristiano, vas a una escuela cristiana, te rodeas de amigos cristianos, eh, pero creo que a lo largo de tu vida hay ciertas cosas que tú haces, no porque realmente las sientas, sí, sino que es porque es parte de tu vida. Entonces tú sabes que el sábado tienes que ir a la iglesia. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, mira, no soy un tipo de camisa y corbata. No me gusta en realidad. ¿Y hoy La por qué estás con uso camisa? porque me toca. O sea, mira, es como cuando tú vas al trabajo, mira, como cuando tú vas al trabajo y te pones la camisa, la corbata, no es que te gusta, no es que yo en mi caso particular, yo soy un tipo de camisa y corbata, pero me toca. Y yo me acuerdo que cuando era pequeño eso para mí era o sea, no me gustaba. ¿Por qué? Porque todos los sábados mi mamá me ponía el terno y la camisa que te aprieta y la corbata que te ahorca. Oye, pero en tu Y, caso, en tu caso sí era mucho como, o sea, como tienes que estar súper bien vestido para ir a la iglesia desde claro, chiquito, ¿no es cierto? claro. Mi papá y mi mamá eran o sea, cuando yo iba a la iglesia, era el terno todos los sábados. Y era, o sea, para mí era o sea, era una tortura porque el pantalón me picaba la camisa, me estorbaba la corbata. Y entonces, imagínate tú llegar a la iglesia a pasar, y tú cuando eres niño no eres como una persona adulta que llega a la iglesia, se sienta y escucha el sermón. No, tú en ese momento vas, te ves con tus amigos, empiezas a jugar y imagínate ahí, o sea, el fastidio de la corbata, o sea, el fastidio, el ahorcarte toda la mañana en la iglesia con la corbata, el pantalón que te pica, no vas a poner atención a lo que está diciendo el pastor o la persona que está predicando, porque muchas veces ni siquiera comprendes o entiendes lo que te están diciendo. Entonces, son cosas que tú, claro, como conforme vas avanzando en tu vida espiritual, en tu vida social, vas entendiendo, vas comprendiendo, vas tratando de discernir, pero en un momento determinado, cuando eres pequeño, cuando eres joven, no piensas eso, o sea, no, nosotros, y eso igual, o sea, creo que yo, al igual que ustedes también, cuando nosotros estábamos en el colegio, no teníamos esa convicción de la religiosidad, de entender lo que significa Dios, para qué vamos a la iglesia, por qué vamos a la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan las semanas de oración en el colegio, cómo eran? O sea, ¿qué hacíamos? Poníamos apodos, nos burlábamos de quién estaba. Es así, o sea, es Yo, así. yo me acuerdo que el Entonces, David le dibujaba al pastor, a la profesora. O sea, de hecho, no, la parte religiosa creo que no pegaba mucho con nosotros, ¿no? y acuérdense que nosotros éramos adventistas del séptimo día en un colegio adventista del séptimo día, pero la mayoría de compañeros con los que nosotros estábamos no eran adventistas del séptimo día. Entonces nosotros no es que influíamos en ellos para que vengan a la iglesia. Nosotros influíamos en ellos para hacer todo menos para la cuestión, la cuestión religiosa. No lo llamemos la cuestión religiosa, sino más bien llamémoslo la cuestión, lo que tenía que ver con Dios, con la concepción de Dios, con el respeto a las cosas, a las leyes de Dios. Nada que ver. Entonces yo creo que ese es un punto que a veces nosotros no lo pasamos por alto y no lo entendemos en el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. De pronto eso no sucede, no sé si alguien ha tenido o ha podido experimentar eso con una persona que viene de afuera y que conoce a Cristo, qué sé yo, en su adolescencia, en su adultez, porque de pronto ya vivió cosas que nosotros, como crecimos dentro de la iglesia, no vivimos. O sea, tú dices que nosotros vivimos como en una burbuja. Claro, o sea, en una burbuja, es que mira, si tú te das cuenta, cuando un niño empieza a ir a la iglesia, empieza a crecer bajo eso, se empieza a crecer bajo eso. Entonces, acuérdate de nosotros cuando estábamos en el colegio, los chupes, las chumas, que vamos a tal, era así. Entonces, nosotros esa experiencia no la habíamos tenido. Otras personas, otros jóvenes que venían de afuera ya la habían tenido hace mucho tiempo atrás, ya no era nuevo, pero para nosotros, en cambio, sí rompía el esquema que nosotros como adventistas del séptimo día teníamos. Oye, y ya que topas de ese tema, o sea, de pronto no quisiera cortarte, pero no quiero perder la idea de lo que acabas de decir. O sea, si te pones a analizar, nosotros, bueno, los tres estudiamos en el mismo colegio, ¿no? Y pues en ese En el mismo sentido, curso, yo por en ejemplo, la misma aula, en el en el mismo mismo, curso.
En el mismo Exacto. curso, con el mismo uniforme. En ese sentido podemos decir que, o sea, que realmente a veces no estábamos preparados para ciertas cosas. O sea, por ejemplo, nuestros papás nos criaron en una burbuja y yo no sé si ahora sea un error a los hijos no prepararles para la vida, decirles que sí te puedes encontrar con alguien que para él de pronto viene de un hogar donde es normal tomar, de un lugar donde es normal hacer ciertas cosas. Y pues no sé si a veces nosotros por presión hemos cedido a algunas cosas y finalmente te cuestionas hasta si lo que estás pensando o creyendo en algún momento está bien o mal. No sé, David, si tú alguna vez te sentiste presionado a hacer algo por Um, lo que llamamos la presión de grupo, justamente. ah, pienso que sí, pero, o sea, antes de eso me gustaría solamente topar el tema nuevamente de que creo que viene de una experiencia de, sí, éramos niños creciendo, viniendo de hogares adventistas, de un círculo adventista, pero yo no sé cuándo fue que ustedes experimentaron su experiencia de conversión. O sea, para mí fue muy tarde en la vida, o sea, mucho más tarde. Yo pienso que en ese momento ahí hay que hacer una diferencia. Tal vez nosotros no estábamos, o por lo menos lo digo por mí, convertido en ese momento, ¿verdad? Tal vez no había sido, tenía todas las verdades, la impresión, las herramientas, todo, pero todavía no había yo experimentado el sabor de Jesús mismo, ¿no? En la vida. Entonces, yo creo que las experiencias duras que me tocó pasar a mí por mis propios caminos y decisiones, me llevaron luego a poder tener una experiencia de conversión. Entonces, yo sí creo que hay como que un antes y un después. Y tal vez ese es el enfoque, o sea, tal vez es la diferencia de, estaban tratando o tratando a partir de eh, digamos, los profesores o nuestros hogares, de que lleváramos una vida de convertidos, pero en realidad no lo éramos. Entonces, um, tal vez va por ahí. Y con lo que vos dices, Javi, claro, o sea, presiones de grupo de todo lado, de este mismo grupo, nosotros que somos amigos y ejercíamos presión el uno sobre el otro, ¿no? Para hacer cosas. Pero, y nosotros no éramos de los que hacíamos, no nos influenciamos como para las cosas que nosotros llamaríamos más densas, así como que drogas y alcohol y todas esas cosas, no lo hacíamos, pero por lo menos no en la manera en la que otros lo hacían, ¿sí? Teníamos cierto como límite o respeto en eso, pienso. Tal vez más adelante, cuando íbamos creciendo, un poco menos. Sin embargo, tal vez yo más tarde en mi vida sí, en la vida como que universitaria o viví sí una experiencia como de doble vida, ¿no? Un poco en la iglesia, haciendo la liturgia y las cosas, pero por afuera siendo otra persona. Y eso es algo que tal vez muchas personas experimentan, ¿no? Y la apatía viene por eso, porque no estás convertido. Y ya que topas de ese tema, ¿qué otros factores creen que pueden sumar? O sea, ya hemos visto que tal vez todos en algún momento pasamos de esa etapa en la que nos cuestionamos, pues, qué es lo que creemos y tal vez qué es lo que vamos a hacer. Pero llega un punto en que sí creo que también dentro de la iglesia pasan cosas que te desaniman, ¿ya? Y a mí me gustaría hablar algo que tal vez es un tema tabú. Les hago esta pregunta. Dale, dale. ¿Ustedes creen que hay sermones aburridos? O sea, hay sermones y sermones, o hay programación mejor que otra, o hablemos de sermones. ¿Alguna vez se han dormido en el sermón? ¿Les ha No, por pasado? supuesto, por supuesto, sí. Sí, claro, sé que es parte de la experiencia. Es como cuando estudias la escuela sabática, te esmeraste en estudiar la escuela sabática y justo estudiaste la siguiente semana. Eso le pasa a todos adventistas, ¿sí? Y el dormirse también, yo creo que es una cuestión. Siempre hay un día que estuviste cansado o que fue recontra aburrido, monótono y te dormiste. Sí, claro. ¿Y cómo se podría contribuir para cambiar eso? O sea, de pronto puede ser que tal vez por llenar un rol de predicaciones podemos estar poniendo a gente como para dar diversidad, pero no todos tienen el don de predicación. Y esto puede estar siendo contraproducente contra otras personas. Le veo al Daniel que hace caras y hace gestos. Cuéntanos algo, Daniel, tú tienes buenas historias de dormidas en el sermón. O sea, sí, sabes que sí es verdad lo que decía David y lo que dices tú, o sea, en ese sentido todos nos hemos dormido. Yo recuerdo cuando, sí, es que es verdad, yo me acuerdo cuando trabajaba o sea, trabajaba en otro lugar, había sábados que llegaba cansado, en realidad, llegaba cansado y me dormía, pero hay algo que tú topaste y que me parece importante. Yo creo que una de las cosas importantes para que una persona crezca espiritualmente es el ambiente espiritual que tiene.
Porque tú puedes tú puedes leer la Biblia, la escuela sabática, prepararte, saber predicar, pero si el ambiente en el que estás no es del idóneo, si el ambiente en el que estás no está lamentablemente rodeado de gente que tiene tu misma visión o la misma visión de, ¿qué quiero decir con la misma visión de? Es decir, todos tenemos un objetivo común, o al menos deberíamos tenerlo en teoría. ¿El objetivo común cuál es? El ir a la iglesia, el poder aprender, el poder compartir, el poder estar con gente que cree, en teoría, lo mismo que tú crees. Pero cuando llegas a lugares, y hablo en forma general, cuando llegas a lugares en donde el uno piensa de una manera, el otro quiere que se hagan las cosas a su manera, uno no está de acuerdo, otro sí está de acuerdo, y encuentras un montón y una diversidad de pensamientos y de formas y de criterios que en lugar de ayudarte a crecer espiritualmente, te ayudan a retroceder espiritualmente. Yo, por ejemplo, o sea, he estado en algunas iglesias, en algunos lugares, y tú conoces gente de todo. Yo me acuerdo cuando era niño, había un hermanito que asistía a la iglesia a la que yo iba. Nombres. Ya está muerto, es un hermanito que hace muchos años falleció, pero mira, era un hermanito que tenía cosechaba papas en Machachi, este, y era una persona sumamente sencilla, sumamente humilde, no tenía prejuicios, no tenía ningún tipo de barrera para la cual tú te puedas acercar. Y eso que yo era pequeño. Entonces, yo creo que dentro de la iglesia tú encuentras gente de todo. Es cierto, es verdad. Pero para que tu espiritualidad crezca, sí necesitas tú un ambiente espiritual. Y les voy a poner un ejemplo simple. Yo, por ejemplo, y creo que muchos, o sea, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, me quedé en el colegio, era por los amigos. Por nada más. Era por los Es amigos. verdad. Era por los amigos. Claro. O sea, yo me acuerdo, pasé 6 años de mi vida en el colegio y bueno, los del colegio, 6 años del colegio en mi vida, a los que nunca fue a estudiar. Nunca fue a estudiar. ¿A qué iba? A verme con mis panas. Era así. O sea, era así. No es que yo Y te pensaba viajabas ay, todo Quito, y te viajabas todo Quito para... exacto. O sea, imagínate, yo me iba desde el recreo hasta casi el comité del pueblo, por mis amigos. ¿Por qué? Porque tenía un ambiente en el que yo me sentía bien y era chévere llegar al colegio, verle al David, al Javier, a todos aquellos que eran Apodos. a Guaype, a La Yala, a Castillo, a Rueda, a todo el mundo. O sea, ¿me entiendes? Abarcone. Entonces, tú tenías un ambiente en el cual yo creo, en lo personal, que más allá que el estudio, era la cuestión de la convivencia diaria. O sea, era una cuestión en la que si tú te enfermabas, igual ibas. ¿Por qué? Porque te encontrabas con tus amigos, porque pasabas bien, porque jugabas fútbol, porque discutías, ¿Y porque tú crees hacías que lo mil y mismo un pasa en cosas. las iglesias, tal vez, Daniel? Ese es O el sea, punto. la gente Ese es va a el las punto. iglesias porque encuentra amistad, más que a Dios, o más que buscar a Dios. Exactamente. O lo encuentra a Exactamente. Dios a través de los amigos, podríamos decir, ¿no es cierto? Es que ahí viene también una cosa importante que es el enfoque. ¿Dónde está la mentalidad de la iglesia, de la persona que está al frente, del que sirve como anciano, del que sirve como diácono, del que sirve como director de jóvenes, del que sirve como director de mayordomía, de todos? O sea, si tú pones atención, ¿cómo recibes a la gente que viene? Son gente empática o apática, gente que te recibe bien, gente que te recibe mal, el típico hermanito que durante la escuela sabática o durante cualquier programa que se haga, se toma la palabra y se lanza 20,000 cosas y no deja que nadie más participe. O sea, es así. Yo entiendo que eso es parte de, pero eso también influencia mucho en la manera en la que tú te comprometes con la iglesia y te comprometes con Dios. Si tú encuentras un mal ambiente, imposible. O sea, si vas a una iglesia en donde todo el mundo se pelea, en donde todo el mundo te muestra mala cara, en donde no te sientes bien. Parece que estamos hablando de otra cosa que no es la iglesia, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos y decimos en un lugar donde no te pelees, donde no hayan malas caras, cuando Uf, realmente la iglesia debería ser otra cosa. Particularmente, o sea, hablando un poco, esto nos escucha mucha gente que es dirigente de iglesia. Hay cosas que nosotros todos, o sea, es un secreto a voces, como por ejemplo, hay juntas de iglesia en las que realmente se planifica, pero también hay juntas de iglesia en la que el yoísmo está en primer lugar, en el que hay hermanos que no quieren dar su brazo a torcer. Me contaba un pastor, que no voy a dar su nombre, lógicamente por lo que entendemos, y decía, cuando hacemos la elección de los líderes de la iglesia, el anciano que estaba durante 20 años de anciano de iglesia, pone su nombre en la lista y dice, ya está el primer anciano, escojamos los otros.
Y el resto de hermanos pues han llegado al punto inclusive de aceptar ese tipo de prácticas como normales. David, ¿querías tú comentarnos algo tal vez al respecto? ¿Ibas a decir algo? O sea, Yo soy ese anciano. Ese hermano soy yo. Ese yo soy hermano el soy primero yo. que pongo mi nombre. No, creo que el tema, lo que decían, ¿no? Del ambiente y las personas, ¿no? Creo que ahí está el tema. Nosotros, tal vez ahora que entendemos un poco mejor, podemos tratar de hacer una diferencia en lo que es la iglesia, ¿no? El problema muchas veces viene porque yo lo he sentido de esta manera, ¿no? A veces los programas o las cosas que vienen tienen cierta imposición sobre a qué día le toca qué cosa, y eso se transmite directamente en a quién le toca, quién va a estar y cómo se hacen las cosas, y no permite a veces, no digo que esto sea 100% malo, ¿no? Pero yo veo que afecta y no permite tal vez un ambiente más orgánico dentro de la iglesia, ¿sí? Para que haya todo esto que decía el Daniel, ¿no? Y que decíamos de, bueno, que no hayan problemas, que no hayan... A veces el tema de que, no, mi departamento, mi otro departamento, no, yo tengo este día, y se hacen broncas en la planificación por cosas así. No es el caso, por ejemplo, de ahorita en mi experiencia, pero son cosas que se escuchan y pasan. Y gente que quiere estar ahí aferrada, ahí como que fuera un tumor ahí a Como la posición. garrapata, hermano. ¿Cómo qué? Oye, como garrapata, digo. Como garrapata, claro. Oye, mira, tú acabas de topar algo o sea, lo dijiste de una forma muy elegante, pero llevándolo al común del léxico de la gente, lo que estaríamos diciendo es que posiblemente la iglesia de antes, cuando nosotros éramos niños, era una iglesia en la que te daban muchas libertades para ser creativo en los programas, y la iglesia se movía de una forma orgánica, como tú decías, es decir, sin un manual, pero ahora de pronto viene un sermonario en el que ya te dicen qué predicar, viene ahora un programa en el que te dicen, mira, toda la planificación del año es esta, y finalmente los hermanos solo nos convertimos en actores de cosas que finalmente creo que cuando son hechas de esa manera no te edificarían tanto que cuando nacería de ti, ver basado en la necesidad de la iglesia. Yo les pongo este ejemplo, miren. Si una iglesia está con puros jóvenes, o sea, es una iglesia de jóvenes. Yo he conocido muchas iglesias que el 90% de la iglesia son jóvenes, y de pronto, me voy a inventar, viene un programa que es del adulto mayor, y en la iglesia solo hay 2 adultos mayores y el resto son jóvenes. Yo creo que, por ejemplo, nosotros sí podemos tener como iglesias ideas generales, pero no todo es aplicable a todas las iglesias. Por ejemplo, hablamos de hogar y familia en iglesias donde el 95% de hermanas, y yo conozco iglesias grandes que han sido así, que el 95% de hermanas han sido madres solteras y no están casadas, y se habla de hogar y que tiene que usted llevarse bien con su esposo, y todas las hermanas que están en medio de la charla no están casadas, ¿ya? Entonces, de pronto lo dijiste O de una sea, manera elegante, claro, o sea, pero creo que ahora es como así. como lo decía alguien, ¿no? Se rasca donde no pica. Y es así, en realidad no. Pienso que ahí tiene que ver mucho con cómo el liderazgo de la iglesia local puede tomar esos programas y decir, bueno, viene esto, pero en realidad la necesidad de nosotros no es esta, hagamos esto otro. Eh, y tiene que ver con madurez, pero tiene que haber apoyo de parte de los líderes para poder hacer algo así, ¿no? Yo les Ah, quiero hacer una pregunta en base a esto, David, y esta pregunta me gustaría que la conteste el Daniel, que tú eres el más polémico, amigo. Ya, aquí vamos a darte chance de que hables. El Jaime Bailey adventista. El Jaime Bailey de la iglesia adventista. ¿por Entonces, qué? por lo que es polémico, periodista Claro, polémico. no por el otro aspecto de Bailey. No por el otro aspecto ni por el peinado, porque ya Claro, cada no vez por nos el estamos peinado. quedando más calvos, ya se nos empieza a ver el bleris, como dice Sí, comúnmente. parezco Rafael Cuesta ya. Ahorita. Ya me olvidé lo que les iba a decir. Que el Daniel es el más polémico, entonces Sí, ibas a dar chance para que... El tú, Giovanni Daniel, Duplain que, de la iglesia. tú, Daniel, que eres el más polémico, pues estamos hablando de que de pronto yo no sé qué piensas, ¿ya? ¿Qué piensas? No, yo no sé qué piensas, pero de alguna manera yo percibo que la gente no se siente como limitada en una reja a decir lo que piensa o
a hablar su punto de vista de cómo se están llevando las cosas por miedo a la censura. Entonces, no sé si te atreverías a hablar eso. Y como les digo, no estamos hablando de esto para que nos censuren, pero realmente creo que necesitamos de espacios en los que sí puedas decir, mira, a mí no me parece que este plan esté funcionando, ¿ya? Lo que pasa es que el problema de la iglesia en general, creo que es el hecho de que todos quieren meterles en el mismo saco. No entendiendo, como tú decías y como decía David anteriormente, no entendiendo las necesidades de cada iglesia, porque cada iglesia es diferente, se maneja diferente, tiene gente diferente. Eh, Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, ahora con esta cuestión de la, de la doxología y todo eso, te mandan la hojita, ¿no es cierto? Entonces, unos, por ejemplo, cantan antes de la oración, otros primero oran y después cantan. Todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la realidad de cada iglesia. Es como que cada iglesia trata de acomodar lo que le envían en base a su propia necesidad. Ahora, el problema radica en esto, en que como no conocemos a la iglesia o no conocemos a las personas que están dentro de la iglesia, entonces pensamos que todos tienen que manejarse de la misma manera, hablar igual, predicar lo mismo, decir lo mismo, hacer lo mismo y actuar de la misma forma. Y no es así. Tú vas a encontrar y encuentras gente, o encuentras de todo en la iglesia, gente muy sincera, muy honesta, muy fiel en lo que cree y en lo que hace, pero a veces te topas con personas igual, muy egocentristas, muy ególatras. Te encuentras con gente que tiene realmente una convicción de que va a la iglesia para adorar a Cristo, que quiera dar las gracias, y te encuentras con gente que le vale un pito en realidad. Lo que hace es simplemente cumplir con la formalidad. Es así. Pero eso es parte de, o sea, no quiero que tampoco me malentiendan en decir está mal, es parte de. Es que la iglesia perfecta nunca va a existir, Daniel. Exactamente, o sea, es parte de, y con eso tenemos que aprender a convivir. Ahora el tema también radica en que esta convivencia que nosotros tenemos que hacer, lo que tenemos que vivir, lo que la hemos experimentado, tiene también mucho que ver con quién está al frente. Y en esto sí, o sea, creo de manera muy clara, y lo voy a decir porque es así. Tú no puedes poner a cualquiera a que maneje un departamento, porque no es así. El David canta bonito, director de música. O sea, a ver, nos hemos sentado, conversado, visto qué actitudes, qué capacidades tiene, qué dones tiene, realmente sirve para ser director de música, tiene don de liderazgo, puede cantar hermoso, puede cantar como Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, qué sé yo. Pero si no tiene como don de Berta liderazgo, Amado. como Celine Dion, no sé, pero si no tiene lo que se necesita, ¿crees tú que está bien colocarlo frente a un departamento? Viene una chica, un chico, miren, ¿cómo se lleva con los jóvenes? El director de jóvenes. ¿Por qué? ¿De dónde? O sea, ¿cuántas veces, cuántas oportunidades ha tenido esa persona? ¿Cuál es la relación que tiene con los miembros de iglesia? ¿Qué actitudes, qué dones? ¿Cómo está su espiritualidad? Entonces, ¿Cómo está su hogar, amigo? ¿cómo está su hogar? Exacto. El mejor testimonio que podemos dar es cómo está el hogar. Yo alguna vez conversaba contigo, Daniel, y tú decías, yo no entiendo cómo hay personas que intervienen en cuando estés en la escuela sabática y te dan lecciones de vida, y qué excelente que es esto, y que mira, así tienes que llevarte bien, y de pronto ni siquiera están casados del civil. Mira, es como que yo, por ejemplo, le golpeo a mi esposa todos los días. Y el sábado, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y el sábado en la iglesia les digo, hermanos, ustedes tienen que entender que un hogar tiene que manejarse con amor. Tiene problemas. Por favor. Y yo el otro día yo conversaba con mi esposa y le decía, mira, son cosas que tú ves todo el tiempo, y es como que, mira, Abdalá Bucaram se parara en la plataforma y te predicara de honradez. Yo entiendo, que puede que su vida haya cambiado, que Yo se haya entiendo que hay reformado. alguien del partido, ¿cómo se llama el partido? Fuerza Ecuador. El partido Fuerza Ecuador Ahora, que nos escucha antes, ahora, pero hay muchos Partido Progresista cuestionamientos. Ecuatoriano. Pero ya, y si tú ves a alguien así, yo entiendo, y no quiero que lo tomemos esto como una cuestión personal, de decir, porque tú has pecado, no puedes arrepentirte. No, pero sí tiene que ver mucho con la cuestión de cómo está tu vida espiritual, qué es lo que ven los demás. Un pastor nos contaba, mira, el otro día, que el pastor fue a hacer una visita a una persona, ¿no? Llegó a la casa y no encontraba la casa, preguntó en la tienda. Cuando preguntó en la tienda, dijo, aquí vive, por ejemplo, ¿no? Fulano de tal. Sí, si usted conoce la casa, sí, la casa tal. Pero este señor es humoroso, debe tanto en la tienda, todos los días de escándalo, se pelea con todo, le dio el resumen de la vida de ese hermano de iglesia, anciano de iglesia. Entonces,
yo creo que más allá de lo que tú puedes o el comportamiento que tengas, y viene lo que decía David, el comportamiento que tengas dentro de la iglesia tiene que ver mucho más de que tienes fuera de la iglesia. Porque, y no hablo de perfección, todos somos pecadores, todos somos imperfectos, tenemos rasgos de carácter todavía que nos alejan de Dios, cosas que debemos pulir, cosas que debemos mejorar, cierto, pero hay cosas que son demasiado notorias, demasiado evidentes, y aún así no hay director, qué sé yo, no hay director de jóvenes. Pongámosle al hermanito, pero no hay más. Entonces, por llenar una vacante, por llenar un hueco, pongo a cualquiera, y ahí viene el fracaso. Oye, en ese sentido, mira, tú topaste algo que yo creo que me gustaría que topemos o hablemos de eso, acerca de los malos manejos administrativos dentro de la iglesia en ciertos tipos de procedimientos que están establecidos. Por ejemplo, tú hablaste de que puede haber hogares, y esto no creo que es un misterio, de que existen hogares donde hay violencia, hogares adventistas, hogares cristianos, los llamados, donde aparentemente tienen una conversión donde existe violencia intrafamiliar. Y como iglesia, ¿qué sabemos decirle a la persona que viene, en este caso la mujer que normalmente es la más afectada? ¿Qué le sabemos decir a ella en relación a esa violencia que le da el esposo entre semanas, siendo otro miembro de la familia cristiana? Viene una persona golpeada con los ojos hinchados, lastimada porque el esposo de vez en cuando recuerda que es cristiano. ¿Y qué le sabemos decir? El consejo que le damos es, vamos a orar por usted. Dios quiere que el hogar siga de aquí y tomamos de verdades, pero no nos damos cuenta que la iglesia tiene que actuar y que la iglesia tiene que acoger a esa persona. Lo primerito que deberíamos hacer como iglesia es acoger a esa persona y sacarle del peligro físico que tiene, pues. Nosotros no podemos actuar de una forma por llamarnos cristianos y seguir un procedimiento y decir, sí, sí, que le siga pegando, y nosotros seguiremos orando por usted. Creo que en ese sentido a veces somos como, no actuamos ni con lógica ni con amor. La iglesia está llamada a hacer eso. ¿Cuántos casos de violaciones, cuántos casos de abusos se han escuchado, se han visto? Miren, yo les voy a contar algo, no voy a topar nombres, estas cosas pasan, pero durante casi 20 años he venido escuchando la misma historia de diferentes actores, ¿ya? De diferentes personas. Y me contaban y dicen, hace tanto tiempo yo era pequeña y me pasó esto con tal persona. Luego de un tiempo escuché otro testimonio y me hablaron de la misma persona que les pasó lo mismo. Y ahora, 3, 4 semanas antes que estuve visitando a unos amigos, la esposa de amigo decía, mira, a mí también me pasó esto con la misma persona, y esa persona era una persona que era pastor. O sea, ¿cómo debería actuar la iglesia ante circunstancias tan duras No, como o estas, sea, Daniel? ahí tiene que acabarse el ministerio. O sea, el Pero ministerio ¿y por qué no se ha acabado, público, David? ¿Pero por qué no o se sea, acaba? ese es el problema, ese es el problema, pero obviamente el hermano en este caso tiene que ser disciplinado, Correcto. censurado, toda la cuestión. Está bien, y esa es la disciplina que mal hacen las personas que tapan esto por honrar el Eh, nombre de la iglesia. Lo que hacen en realidad es destruirlo más, porque cuando esto sale a la luz después de algún tiempo, entonces se piensa, bueno, ¿y qué pasó con las personas que estuvieron ahí para poder actuar en el momento? Entonces, tienen responsabilidad, no con nosotros, sino primero arriba, ¿no? Con el Señor. Pero lo que tiene que pasar en ese caso es que el ministerio debe concluir ahí. La persona puede ser restaurada, puede entrar correcto. arrepentido, luego reparando el daño, pagando, o sea, el daño que ha hecho, ¿verdad? Por supuesto, primero con la misericordia del Señor, dentro del redil de la iglesia. Pero el ministerio no puede seguir ahí. Sin embargo, si es que son casos como los que se ha sabido, muchas veces lo que se hace es un cambio a otro lado, y eso termina perjudicando más aún el nombre de la iglesia, porque Sí, ¿qué haces en ese lo, caso? lo- Como lo que miembro, hacemos, ajá, sí, lo perdón. que, lo que, lo que se está haciendo justamente es tapar un hueco y maquillarnos. A veces nosotros atacamos mucho a las mujeres que se maquillan, ¿no? Es que se está maquillando la hermana. Y de pronto somos tan, perdón la palabra, sinvergüenzas, que maquillamos la realidad de las cosas que estamos haciendo administrativamente y las disfrazamos. No, no me malentiendan, no estoy hablando administrativamente de la organización adventista, unión, misión, entre otras cosas. Nosotros mismos como cristianos
nos amparamos en esa misericordia, en esa restauración, en ciertas palabras, en ciertos versículos, y finalmente la iglesia se va manchando, y esto genera apatía en la gente. ¿Cuántas personas hemos conocido que viendo un mal testimonio de este tipo han proclamado, han dicho lo siguiente? Yo he visto peores, no he visto gente tan mala como la que he visto dentro de la iglesia, y es gente que no ha vuelto más. Daniel, le veo que hace caras así. Tú tienes un montón de historias ocultas Es que no que, quieres contar. verás, justamente con lo que tú topabas hay dos puntos, que una escuela sabática lo trató años atrás, que hablaba sobre lo que la Mira, escuela sabática mencionaba, era la gracia barata, ¿no es cierto? Y la ley, ¿no? La gracia y la ley. Eh, y entendiendo que la ley no es mala, o sea, la ley es buena, porque la ley me muestra a mí que soy un vil pecador y que necesito ir al agua viva, que es Jesús. Es como un espejo, ¿no es cierto? Entonces, donde veo toda mi pecaminosidad, necesito ir donde Cristo que me restaure y demás. El punto de aquí no es Cristo, y eso es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? Se pega con Cristo. El problema no es Cristo, el problema son los seguidores de Cristo, o somos los seguidores de Cristo, porque no hacemos lo que Cristo dice, porque no practicamos lo que Cristo enseñó. Entonces hay dos puntos aquí. Uno, que es el hecho de que tú todo justifiques a través de la gracia, ¿no? El Señor me ama. Entonces, como me ama, le masacro a mi mujer. Lo que comúnmente hacemos, ¿no? Le masacro a mi mujer, me pego unas 2 oraciones, el Señor me ama. Después de la semana siguiente sigo en lo mismo, el Señor me ama. Sigo en lo mismo, el Señor me ama. Me borran, me rebautizo, Exacto. Mira, yo conozco un caso. Y ahí entramos en un tema de debate, que hay gente que dice, Exacto. bueno, no vamos a topar ese tema ahora. Yo conozco casos, no uno, casos de personas que se han rebautizado 4 veces. 4 veces. Y se rebautizan por el mismo pecado. A ver, yo quiero que entendamos una cosa. Nadie está libre de caer, de fracasar, de cometer un error, de engañar a su esposa, de todo. Nadie está libre. Todos nosotros somos pecadores y estamos proclives a eso. El tema es que yo peco, ¿no es cierto? Peco, me rebautizo, vuelvo a pecar, me vuelvo a rebautizar, vuelvo a pecar, me vuelvo a rebautizar, y mi vida se convierte en un ir y venir. El objetivo del bautizo, o la figura del bautizo, pierde sentido. Y llego, en cambio, y ahí topamos del otro extremo, en cambio. El punto en el que tú, si das un paso a la izquierda, chao, no puedes pasar más. Yo he conocido iglesias en las cuales si tú llegas un minuto tarde no puedes predicar, en las cuales Mira, si tú no asistes a toda la semana de oración. Es así, mira, yo los conozco y mi esposa es testigo. Si tú no asistes a toda la semana de oración y te toca predicar el sábado no predicas. Si tú llegas 5 minutos tarde a la escuela sabática, no pasas. Simple. Entonces, creo que somos exageradamente conservadores en ciertas cosas y demasiado permisivos en otras. Entonces, la estructura, y ojo, o sea, esto no quiero tomarlo o llevarlo a nivel personal y decir tú, no. Es una cuestión de estructura, es una cuestión de liderazgo, es una cuestión de visión, es una cuestión de seguir lo que el Señor dice, hacer lo que el Señor dice. El tema es que nosotros no hacemos lo que el Señor dice. Yo hago lo que pienso, es que yo creo, es que me parece, es que de acuerdo a mi experiencia, es que de acuerdo a mi perspectiva. Entonces, desfiguras toda la cuestión. Ahí es cuando entra el escrito está, ¿no? O sea, creo que ahí es cuando tenemos la guía de la Biblia, la guía del Espíritu de Profecía, tenemos la guía del mismo manual de iglesia, porque creo que todos tenemos creo que, ¿no? Yo creo que tenemos creo que tenemos o sea, todos tenemos diferentes criterios, pero necesitamos actuar de una forma coherente, ¿ya? Yo pienso, Javi, perdón que te interrumpa ahí, con lo que decía el Daniel antes de que me olvide yo, porque ya me olvido. Pero, A esta edad ya por ejemplo, hay gente que hace estas cosas que ustedes estaban hablando, ¿no? A veces no pasa el rebautismo en la misma iglesia, sino que van y buscan. O sea, hay gente que de cierta manera abusa del sistema porque lo conoce bien. Encontraron un hueco en el sistema. Encontraron un hueco legal. Entonces, lo que hacen es, ya yo soy de allá del norte, entonces me vengo para el sur, estoy ahí un par de sábados y digo, bueno, ¿sabe qué, hermanito? Necesito que me rebautice ya. Como cuando no puedes matricular el carro en Quito y te vas a Chachimbiro para que te den matriculando. Exacto. Ya regresas bautizado. Ya. Claro, entonces vas y dices, y me ha tocado de manera personal un par de casos donde vienen de algún otro lado y dicen, no, ya necesito hablar para que me rebauticen. Aguante, hermanito. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
no, es que, y resulta que el hermano tenía problemas por allá en algún otro lado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer vos? Decirle no, o sea, no, vaya y arregle su situación allá donde le conocen. O sea, yo a usted, primera vez que le veo, pero usted puede ser lo que sea, lindo, habla todo, pero a usted le conocen en su casa. Entonces, en su casa es donde tiene problema, arregla allá, ¿sí? Esa es una de las cosas que nosotros podríamos hacer, porque hay gente que sí abusa del sistema de esa manera. Genera apatía, por supuesto, que es como el tema de lo que estamos hablando, ¿no? Genera apatía en los demás cuando hay gente que no está convertida y abusa del sistema para tener una membresía. Y eso es algo peligroso, ¿no? Lo que pasa es Cuando, que en ese caso yo sí comparto justo lo que decía David. Como dice el dicho popular, hay gente caretuca. O sea, soy caretuco. ¿Ya? hermanitos caretucos, güey. Hermano caretuco. O sea, y perdón, o sea, de pronto puede resultar, pero hasta cierto punto, eh, ilógico, pero hay gente que es caretuca. O sea, hago y cometo un error acá y después voy acá y digo, miren, es que apelo y ahí viene la cuestión. O sea, y eso es cuando tú desfiguras totalmente la gracia del Señor. La Es que el salvación, Señor nos correcto. ama. O sea, que como el Señor me ama, yo haré lo que me dé la gana con mi vida. Y el Señor me sigue amando, sí, me sigue Y amando, pero bueno, fuera que solo lo hagas con tu vida, Daniel. El problema es que la gente que está entrando a la iglesia se fija en esas cosas y dice, aquí veo más corrupción que afuera, prefiero estar en otro lado y terminan yéndose a otra iglesia, en donde las prácticas de pronto son más sanas. Y pues en teoría nosotros decimos ser el pueblo de Dios, decimos tener la verdad, decimos ser un pueblo profético. Y llega un punto en que nuestro testimonio viene a ser un golpe en la cara a las personas. O Yo, sea, yo, perdón, sí, Javi, David. ahora te voy a cortar, sigue nomás. Ya me cortaste, pues loco, siguen. No, no, ya bueno, entonces les corto yo. En ese punto, creo yo, no, mentira, no. En ese aspecto yo sí he visto, yo creo que he tenido la oportunidad de estar en los dos extremos, ¿no? En el cual tú haces lo que quieras y te justificas en la sangre de Cristo y en la gracia, y en el que tú no puedes hacer absolutamente nada ni decir absolutamente nada porque eres censurado. Entonces, yo vi en una iglesia que estaba dando un tema central a un muchacho y estaba contando una experiencia personal que la persona, una experiencia personal que él había pasado, y el líder de iglesia, de esa iglesia, se levantó y le bajó, porque dijo que durante 10 minutos no había abierto la Biblia. Y le bajó, le bajó. Entonces, y todo el mundo se quedó así como que bien, ¿no? O sea, bravo. Qué bueno, hermano. O sea, qué gusto que usted haya hecho eso y defienda así la palabra de Dios. Entonces, yo creo que hay formas y maneras. Y el tema también, no sé si Sobre usted, todo la educación, amigo. O sea, yo pienso que si está hablando algún tema que sí es como que, o sea, está diciendo, miren, yo creo que está bien matar y debemos asesinar y partirle en la mitad así, colgarle. Lógicamente tienes que cortar eso. Pero del lado de acá, a ver cómo estamos, así, así. Del lado de acá he experimentado muchas veces que simplemente porque la otra persona quiere figurar, termina bajándote del púlpito de una manera maleducada. Y pues al David le veo que dice así, si quieres compartir algo, David, bueno, de pronto no contar, pero ¿te has experimentado algo pero sí así? compartir. Cuenta nomás, amigo, pero no digas la iglesia nomás. ¿Qué cosa? Las No, veces o que te sea, han bajado del púlpito. no, sí, sí me han bajado. Pero también más que bajarme a mí, que tal vez eso fue otra experiencia, pero recuerdo una vez a un joven que estaba hablando lo que el Señor le había impresionado en ese momento. Puede ser que es una persona, un joven muy pasional y lo que sea, está hablando, pero es un joven, ¿sí? Pero viene una persona que tiene 3 o 4 veces su edad, ¿sí? Eh, por lo menos 3 veces su edad, que se supone que es maduro en la fe y lo que sea, y no hay educación ni sabiduría para decir, ve, mi hijo, esto o lo otro, ¿no? O compasión, incluso. Compasión, empatía por la persona que tal vez está metiendo las patas, a pesar de que no estaba hablando nada malo. Y, y entonces vienen y lo acaban y lo fulminan en ese momento. Qué experiencia, no solo para él, ¿no? Experiencia traumática para todos. Por supuesto, pero para todos los que están ahí y todos los jovencitos que están mirando allá y dicen, chuta, no, mejor me quedo Mejor me quedo tranquilito. sentado. Mejor, ¿para qué voy a hacer las cosas? ¿O para qué? ¿De qué estamos hablando? De que si el mismo hermano tal vez en la mañana está hablando acerca del amor me explico, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Y ahí yo pienso que es clave entender que somos una multitud mixta. Siempre el pueblo del Señor ha estado mezclado dentro de una multitud mixta.
Y nosotros no podemos pretender que nuestra iglesia, nuestra realidad no es así. Somos multitud mixta, habemos de todo. Y ese es el problema. Entonces, cuando no tenemos, obviamente creciendo, no vamos a pedir madurez de guambritos que puedan entender. Pero ahora nosotros sí tenemos que empezar a entender que somos una multitud mixta, ¿no? Ojalá pedir al Señor que nos ayude a que nos convierta. El Javi alguna vez dijo, ¿no? O sea, que nos convierta de trigo perdón, de cizaña en trigo. De O trigo en de cizaña. gadareno, que seamos ex endemoniados y ahora seamos gadarenos en el otro sentido, ¿no? Mira, y ahí viene algo importante que tú decías, David. Yo creo que nuestra propia experiencia, nosotros, yo creo que cuando estábamos en el colegio no pensábamos de la misma manera que pensamos ahora. Y no me refiero a la cuestión cotidiana, me refiero a la Doctrinal. cuestión eclesiástica, doctrinal. Ajá, entonces, en el colegio todo era joda, y pasábamos haciendo un montón de cosas, todas las experiencias, por ejemplo, en lo personal las viví a partir de David Rivas, de Javier Yaneyaco. Es así, o sea, es Cosas así. buenas y malas, ¿no? Cosas buenas, pero yo creo que más fueron las buenas. Buenas en el sentido de que de una u otra manera, a pesar de que mucha gente nos tenía en mal concepto, han pasado cuántos años y todavía nosotros podemos seguir hablando, conversando, compartiendo, debatiendo y un montón de cosas más que de pronto mucha gente que, que mantuvo una experiencia diferente a la nuestra no lo ha logrado. Incluso ya ni siquiera está dentro de la iglesia. Sí. Entonces, son cosas que, mira, con el paso de los años tú te das cuenta de muchas cosas, cambias tu manera de pensar, de entender, pero eso también, las experiencias que tú has tenido o que hemos tenido, en lo personal que yo tuve en el colegio, yo la verdad no me arrepiento. De hecho, me encantaría volver a una época así. Yo recordando un poco lo que dices, voy a contar una anécdota, que esto está muy hablado. Hablando de lo que pasamos. Y yo me pongo a pensar, mira qué paciencia nos tenían a nosotros los pastores. Yo recuerdo claramente que había unas conferencias, no recuerdo qué pastor vino, pero se les convocó en un auditorio muy grande y yo recuerdo que cobraban entrada. No voy a cuestionar por qué cobraban entrada, ni por qué en esa predicación, ajá, tenías que hacer, bueno, lo llamaban un aporte voluntario, ¿no? En Un ese aporte tiempo. sugerido de mínimo $5. O sea, Era no, así, era un aporte sugerido de $5. Ofrenda voluntaria era. correcto. No, era un aporte sugerido de $5 en el teatro del Colegio 24 de Mayo. Creo que era en Sucres, Daniel, o no me No, ya acuerdo. eran dólares. Ya eran No, ya eran dólares. dólares. Sí, ya eran dólares. Era En $5. el Yo me acuerdo 24 de claramente mayo. de $5. Ok. Pero Sí. déjenme acabar de contar la historia. Y Esa era la pues, historia. y la historia, o sea, no Esa es la sé historia. por qué, no sé, pero pasaban estas cosas, ¿me entiendes? O sea, y nadie me puede decir, no, hermano, es que usted no puede hablar mal en contra de la iglesia. No estoy hablando mal, estoy contando lo que pasaba. Y no quiero tampoco abrir el debate de por qué pasaban ciertas cosas. Pero recuerdo claramente que el aporte voluntario era así de un valor de $5. Para dos muchachos como nosotros no era ir a hablar o verle al pastor, ¿no? Era ir a encontrarnos con más chicas, con más chicos adentro, pero no teníamos los $5. Y Claro, había una fila, David, inmensa, así gigantesca, de por lo menos unas 500 personas haciendo fila. Y pues veíamos pues que caía eso. Y nuestro pensamiento en ese momento no era cuestionar por qué pasaba eso, sino no teníamos los $5 para entrar. Entonces se nos ocurrió una brillante idea, me dice el Daniel. Parémonos en la entrada, justo al lado de donde están la persona recogiendo el dinero, que era un pastor. Y vamos a conversar. Tú me sigues la corriente, le digo, dale, Daniel. Y para los que no saben, pues el Daniel es una persona muy creativa para salir de este tipo de embrollos adolescentes y empieza a decir lo siguiente. El Daniel empieza a decir, Javier, ¿qué te parece? ¿A qué punto has llegado hoy? Estamos viviendo en tiempos finales, un guambra de 15 años, ¿no? En tiempos 15, finales, sí. Imagínate ahora, toca pagar para escuchar un buen sermón, que no sé si será bueno, ¿no? Decía él. Y empezamos a conversar y yo ya me reía, pero el Daniel, como es así súper, súper gracioso, empieza a decir, imagínate en la época de Jesús. En la época de Jesús, ¿qué sermones? No pagabas nada, te hacían sentar en primera fila, traían panes, traían peces, veías milagros, nada que números especiales ahí, milagros veías. Y el Señor convertía, y nos escuchaban y cada vez la oreja del pastor que estaba en la entrada se le hacía más grande y nos llamaba y nos decía,
vean, entren nomás, pero ya no sigan hablando. Y entramos al evento, pues, y pasamos como adolescentes, no recuerdo ni qué predicó, pero al punto que me voy es que a veces nosotros cuando recuerdo la iglesia, yo recuerdo de los amigos con los que pasé cosas en la iglesia, más que de cómo la iglesia me formó. Yo creo que hay un chip en la cabeza y es que Dios permite que tú estés metido en un mundo en el que tal vez no percibes que de pequeño aprendiste canciones, aprendiste a orar, aprendiste a estar en medio de un sermón, y cuando vas adquiriendo madurez, llega un punto en que te das cuenta que así disfrutas del evangelio. Pero no necesariamente tenemos que a los jóvenes hacer como el rey Saúl a David y decirle, ponte mi armadura, porque yo ahora que tengo 50 o 60 años, vivo el evangelio así, y tú que tienes ahora 15 estás haciendo mal y estás muy travieso y no quieres venir a la iglesia, porque creo que estamos haciendo que los jóvenes se pierdan de este tipo de experiencias que, aunque son graciosas y cuestiones así, nos prepararon para hoy ser líderes de iglesia. No sé si están de acuerdo con lo que yo digo. No, no estoy de acuerdo. No, sí, obviamente. Ah, ya no estoy de acuerdo. Obviamente. Lo que pasa es que, verás, yo, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, yo por lo general no era un estudiante brillante en el Ejemplar. colegio. Nunca me gustó matemáticas, nunca me gustó física. Me parecieron materias que nunca, jamás en la vida me gustaron, pero tenía que seguirlas. A mí siempre me gustó lo social, siempre me gustó historia, geografía, siempre me gustó lo social. Y yo sabía que quería hacer desde cuarto curso, pero nadie me paró bola. Entonces, claro, yo sabía, yo le decía, yo me acuerdo que le decía a la profe Berta, le decía al profe Rodiza, no me gusta la matemática, yo voy a ser periodista, o sea, no me interesa la verdad, con que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, dar bien el vuelto y Sí, coger bien el vuelto, sí me acuerdo de estas peleas. es suficiente, o sea, Las Bueno, peleas así. con los profes. Era Claro. así, entonces, y yo me acuerdo que en una ocasión nosotros nos quedamos en religión. Nos quedamos en religión, entonces Nos nos quedamos tomaban a nosotros suspensos, o sea, supletorios, eso, exacto. supletorios en religión. Y me acuerdo que nos tomaban los 66 libros de la Biblia, que después nos hicieron estudiar las 12 tribus de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá. Y yo me acuerdo que son cosas, y ahí viene lo que tú decías, hay cosas que tú aprendes, que de pronto en ese momento No tú lo las percibes. pasas, no lo percibes, pero con el tiempo te queda. Con el tiempo te queda y puedes aprender. Ahora, el tema también radica en cómo tú te relacionas, o sea, o cómo tu experiencia también, dentro de lo bueno y malo que haces, enriquece tu vida espiritual. Entonces, mira, a mí me decían que sí, que yo no voy a terminar en la iglesia, que voy a terminar por poco mostrando crucifijos de cabeza y un montón de cosas más. Al final, muchos de la gente que parecía que iba a ser líderes de iglesia no lo son. Y nosotros que nos decían que por poco, no sé, ¿te acuerdas tú cuando jugábamos cosas que no debíamos jugar y hacíamos cosas de jueguitos que no debíamos hacer? En cuarto curso hicimos la Ouija. Y es la verdad, hicimos la Ouija en corto curso, Claro, hasta que un compañero nuestro terminó en el piso convulsionando y botando espuma por la boca. eso es verdad. Pero son... No se pierdan próximos programas que vamos a hablar un poco de esto del espiritismo. Realmente sí, jugamos cosas Era terribles. así. O sea, era así, pero yo creo que de todas esas cosas tú también aprendes, o sea, aprendes a discernir qué está bien, qué está mal, y con el tiempo te quedan cosas y te quedan recuerdos chéveres. Yo no me arrepiento, la verdad, porque fue en un momento en el cual, y lo peor de todo es que nosotros éramos adventistas, creo que estábamos 5, de los 5, 3 éramos adventistas y 2 no eran adventistas. Entonces, son cosas que al final de cuentas, a nosotros, y no me van a dejar mentir de pronto en eso, que las experiencias que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir enriquecieron nuestra amistad, nuestras relaciones afectivas y nos pudieron ayudar a consolidarnos de pronto más dentro de la iglesia. O sea, Entonces, estamos llegando a una conclusión en la que pienso que a veces cómo Dios nos alcanza es de una manera como muy extraña. Yo sé que hemos vivido cosas como bastante distintas, diferentes. Yo fui padre muy joven, por ejemplo, a diferencia de ustedes que en el caso de David no tiene todavía hijos, en el caso de Daniel recién fue padre, pero en esos errores que a veces pudimos haber tenido, no digo que mi hijo fue un error, pero tal vez no era el momento, en esos errores Dios nos alcanzó y nos alcanza de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí me gustaría, David, que nos compartas, yo el momento que vi más de espiritualidad en ti, en el momento en que yo más vi, es cuando ustedes inauguraron el comedor en la iglesia de San Carlos. Cuéntanos un poco acerca de esa actividad. ¿Te acuerdas? O sea, sí, Y quizás vi a la iglesia y a los jóvenes muy involucrados en eso. sí.
Creo que empieza de esto, ¿verdad? De haber venido de una experiencia de religiosidad donde yo tuve un apartamiento de las cosas del Señor muy grande, ¿no? Después de haber vivido en la iglesia y después de haberme no encontrado dentro de las cosas y empiezas a hacerte preguntas y dices, bueno, ¿y para qué? Y tienes mucha influencia desde afuera también. Entonces viene desde ahí, pero ahí el Señor me rescató y me llamó, ¿sí? El Señor me perdonó y me llamó a vivir algo diferente. Y después en un grupo, en un grupito que nos estábamos reuniendo, precisamente con tu hermana y su esposo, Javi, entonces estábamos hablando y en una reunión era como que salió de, bueno, denle ustedes de comer, era algo que dijo el Señor Jesús en la alimentación de las personas que estaban ahí, Dadles vosotros de comer. dadles vosotros de comer, y entonces dijimos, bueno, hagamos un comedor solidario, y entonces sí, creo que ahí está la manera de poder también sacarnos la apatía. Cuando empezamos a servir a las personas y quitamos el interés de nosotros, de nuestra experiencia, de los ojos acerca de cómo estoy viviendo yo mi cuestión los sábados y empiezo a vivir por los demás, entonces se cumple la otra parte del evangelio, ¿no? Y es el compartir con los demás la experiencia, lo que el Señor ha hecho por mí. Cuando tú das, el Señor te sigue alimentando, y eso fue algo lindo que vivimos durante un tiempo en este espacio, ¿no? Con la iglesia, y no era solamente para los jóvenes, pero los jóvenes estaban muy motivados ahí. Creo que eso fue algo, como te digo, no fue una idea, no fue una idea mía en sí, sino que fue algo que salió orgánico. El problema está, pienso yo, y vuelvo a esto, cuando tenemos cosas tan estructuradas que no permiten que estas cosas orgánicas se desarrollen dentro de la necesidad local de la iglesia. Nuestra iglesia teníamos en un templo que había un espacio como para poder hacer eso. Las realidades de otros espacios eran diferentes. Para que de pronto la gente entienda, porque nosotros estamos hablando con que todos entendieran. El comedor solidario daba de comer a personas que en las noches pasaban trabajando recogiendo basura o que hacían reciclaje, y los días viernes en la noche la iglesia les daba estudios, les hacía cantar y les servía en comidita, se preocupaba, inclusive hasta les daba ayuda psicológica. Había muchos niños que estaban sufriendo maltratos de todos los sentidos, y pues yo recuerdo claramente que a veces muchos hermanos de la iglesia se oponían tristemente y decían, pero ¿cuántos se han bautizado de eso, hermanos? Y ese tipo de cosas, o sea, te desaniman porque, o sea, Dios no nos dijo, mira, sirve al otro para que se bautice o dale los estudios bíblicos para que se bautice. O sea, tú Sí. tienes que dar por dar nomás. Y para complementar eso, eran personas que tal vez nunca vinieron tampoco a experimentar ni Ayudar. a servir, pero en el tiempo sí quedaron personas que a la final sí siguieron, quisieron estudiar, y algunos se bautizaron y están y permanecieron. Pero la cuestión viene de ahí, ¿no? O sea, tratar de involucrar a las personas en ideas o cosas, ¿verdad? En las que nos ayuden a vivir una experiencia de conversión o de servicio. En el servicio se nos va la apatía, o sea, nos empezamos a deprimir, nos empezamos a sentir apáticos con las cosas cuando no haces nada, brother. no haces nada. O sea, no haces nada. Y no haces nada no significa porque tuviste una participación un sábado aquí, porque eres, no sé. O sea, a mí la cuestión de la plataforma no significa que me está alimentando. Hay otras personas que sí, pero cuando estás haciendo algo realmente por el Señor, por aparte, para mí eso es como que lo que realmente me ayuda a mí y me llena, ¿sí? ¿Tú crees Entonces, que nosotros confundimos lo que es una participación de iglesia en el programa establecido y creemos que eso es de espiritualidad con lo que realmente es de espiritualidad? por supuesto. O sea, ¿y cuántos jóvenes ahora, y tengo el dolor de algunos, ¿verdad? Que vos dices, se perfilaban así tan lindos, ¿no? Chuta, y se saben toda la cuestión y pasan y dices, esta man o ese man va a ser, pero lo máximo. Y resulta que hace años que ha sido ateo de corazón, ¿sí? Y no creía en nada, pero estaba forzado a ser ahí y tenía un show, pero nos engañó a todos, ¿sí? O sea, o nosotros mismos hemos engañado. Entonces, ¿qué significa eso? Que la plataforma no tiene nada que ver con tu De espiritualidad. espiritualidad. No tiene nada que ver. ¿Y qué podemos decir? Y me gustaría que Daniel compartas de esto de acá.
O sea, hemos hablado de la experiencia, lo que la gente puede estar sintiendo en la iglesia, diferentes factores que nos pueden desanimar, pero nosotros leemos la palabra y la palabra dice que es dulce como la miel, ¿no es cierto? Las palabras de Dios es algo que te llena. Yo te quiero hacer una pregunta a ti, Daniel, tú que lo analizas desde una forma un poco más, con una cosmovisión un poco distinta. ¿Por qué puede ser que los jóvenes, no solo los jóvenes, la gente, muchos de los que asistimos a la iglesia, en algún momento no sentimos la Biblia como algo interesante, más bien algo aburrido? No sé si te ha Yo, pasado, si podrías sí, yo responder creo eso. que a todos en un momento determinado de nuestra vida, hemos sentido esa cuestión de pronto de apatía, de desánimo, de desgano. Y ahí sí quiero en ese punto topar, por ejemplo, el hecho de que nosotros como cristianos, o en dónde como cristianos, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra forma, nuestra manera de ver, de entender a Jesús? Y yo decía, el problema no es Jesús, el problema somos aquellos que decimos seguir a Jesús. Porque si tú te das cuenta, a lo largo de nuestra experiencia cristiana, nosotros podemos darnos a veces con la piedra en la boca, ¿no? De gente que pensamos que no está como para poder lograr cosas grandes y lo hace. Y nosotros a veces, en lugar de ser una inspiración, somos piedra de tropiezo para personas que de pronto quieren estar ahí, quieren hacer, quieren seguir. Y nosotros no los limitamos en muchos aspectos. Yo creo que nosotros en ese punto debemos buscar un equilibrio, tratar de buscar ese equilibrio que de pronto no existe, ¿no? Somos demasiado cerrados o somos demasiado abiertos, dejamos que la gente haga lo que quiera o les limitamos en todo. Y el problema también radica en que nosotros muchas veces seguimos un formato. Entonces el formato dice que tú tienes que hacer esto, tienes que decir esto, tienes que leer esto. Así es. Y cuando tú rompes ese formato, la gente se asusta. Las personas se asustan. Ay, no oró. Ay, no leyó. O sea, ¿por qué? O sea, no. Si tú te das cuenta, no, el hecho de que tú rompas, qué sé yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Siempre el formato es bienvenida, himno y oración. Si de pronto tú a ese formato das la bienvenida, pero después de la bienvenida no cantas, sino que oras, se equivocó. ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el error? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos muchas veces ya aprendido el manual? Y ese aprendizaje del manual no nos permite ver más allá y hacer cosas más interesantes, Es verdad. y poder experimentar con otro tipo de cosas que no van en contra de lo que el Señor dice, simplemente son diferentes. De ahí volvemos a caer en lo mismo que conversábamos la semana anterior. El Señor tuvo 12 hombres diferentes con 12 maneras de pensar distintas. Y a esos 12 hombres con 12 maneras de pensar, de 12 realidades diferentes, pudo lograr que cada uno de ellos sea uno solo en Cristo Jesús. Y nosotros no lo podemos lograr porque siempre anteponemos el egocentrismo, la formalidad, que si me mandan a mí, por ejemplo, que tengo que en este sábado, dentro del cronograma que me mandan para que yo haga, tengo que cantar el himno 1. Yo canto el 2. No, ya está mal. Ya rompió el esquema, ya está mal. Ya cantó el 2, no. Entonces, Rebelde. exacto, rebelde, apóstata, Caín, Judas, Anás, Caifás, de todo te dicen, ¿no? Entonces, ¿tú qué es? Pero, ¿dónde está el problema? O sea, ¿dónde está el problema? Te dicen a ti, por ejemplo, no, es que miren, por ejemplo, haces una representación, un drama. No, es que eso no está bien. Pero cojo y dentro de la iglesia pongo por poco música de rocola, ¿no? Mira, Entonces, lo que tú dices me parece súper chévere poner este ejemplo. Yo he pasado por diferentes iglesias en diferentes épocas y me pasó algo interesante en una iglesia. Conocí una iglesia en la que, como bien decías anteriormente, las normas estaban tan establecidas en el tema de si no pasa con corbata, no habla, entre otras palabras, y el anciano de iglesia llegaba al punto de que a las chicas, y esto no lo estoy diciendo por algo que no lo sé realmente, o sea, de primera fuente la chica me dijo, el anciano de iglesia se paraba atrás de la plataforma antes de que pase y se paraba con un frasquito de acetona y nos iba despintando él con su propia mano las uñas y ahí sí podíamos pasar. En esa misma iglesia que pasaba eso,
en esa misma iglesia que pasaba eso, el Día de la Madre, llaman mariachis para cantar en el segundo piso. Entonces, llega un punto en que dices, a ver, o somos súper estrictos o somos liberales, ya, pero llega un punto en el que no podemos estar en eso de cuando a mí me conviene, cuando a mí me parece, porque eso genera la apatía. Y la gente, por ejemplo, igual pienso yo que en este punto se da cuenta de las cosas. O sea, la gente no es tonta. La gente no es Claro. tonta, los hermanos no son tontos. Y finalmente sí te terminas decepcionando porque creo que nosotros sí necesitamos esa relación entre hermanos. Necesitamos ser coherentes con lo que predicamos y nuestras vidas. No, o sea, la gente llega a un punto en que ya no sostiene las mentiras que se pueden estar viviendo. Entonces, a mí no me gustaría atacar a otros porque finalmente yo he sido terrible. Y si nosotros pudiéramos hacer una anatomía de cómo éramos y cómo Dios nos ha transformado, en parte porque todavía seguimos esa transformación, eh, la gente se asustaría, así podríamos hacer 100 libros nosotros. Pero creo que el tema de la apatía viene por varios factores y pues creo que nos hace falta igual mucho enamorarnos del Señor, estudiar su palabra, encontrarle gusto a la Biblia y es ahí cuando yo quiero llamar a que nosotros entendamos de que la Biblia no es, o sea, no son historias que las vemos como muy lejanas o muy abstractas, sino que deberíamos hacerlas personales. Por ejemplo, a mí me encantó una vez que el pastor Roberto Moreno, pues y lo voy a decir aquí porque de él lo escuché, el pastor Roberto Moreno decía el pastor que Elías era depresivo y tomó el sermón y decía era depresivo y te lo demostraba porque decía, mira, un tiempo estuvo Elías acabando con los 400 sacerdotes de Baal y al otro día estaba muerto de miedo huyendo y se deprime. Y Dios hace en él una terapia, que es lo que ahora mandan los psicólogos, que camine, que beba agua, que coma bien. Y desde como lo predicó, para mí fue tan interesante que dije, mira, a veces nosotros quitamos esa humanidad de los personajes bíblicos y hacemos que la Biblia sea solamente ideas abstractas o personajes como de mitología. Y no nos damos cuenta que todos ellos eran seres humanos, como tú, como yo, que tenían problemas, que tenían también luchas. Si analizamos cada personaje bíblico, nos vamos a dar cuenta que tenían papás, que tenían hermanas, que cuando la Biblia dice y a su hermana, por ejemplo, cuando hablamos de los hijos de Jacob, ellos tenían una hermana que se llamaba Dina, ¿no es cierto? Sí. A ella la toman y prácticamente la viola este rey. Entonces van sus hermanos y van y toman venganza. Y uno dice, qué terribles de estos. ¿Cuántos de nosotros no haríamos lo mismo? Si es que a nuestra Obviamente. hermana le viola. O sea, en ese punto me parece que la Biblia tan hermosa y tan impresionante porque podemos nosotros ver que no tapa las cosas malas de la gente. Y por ejemplo, en mi perspectiva de la Biblia, cuando la veo desde una forma humana, me ayuda mucho a enamorarme de este libro. Pero creo que cuando nosotros, como bien decía David, tenemos programas estructurados, no podemos vivenciar, ya no estudiamos. Ahora tiene que estudiar esta, que son 2 hojitas donde ya está el resumen de lo que tiene que aprender. Pero ya hemos perdido eso de la investigación propia. Sí. Entonces, a mí me gustaría como para ya ir concluyendo, ya veo que están con las caras, que ya se duermen, para los que nos Daniel, es están escuchando. Daniel. Sí, No, para ir concluyendo o sea, ya que estuvimos criticando mucho esto de la apatía, ¿qué soluciones podemos tener nosotros? A ver, pensemos en soluciones creativas. Cada uno de nosotros va a dar una solución creativa para ver cómo podemos contribuir para que la apatía sea cambiada por entusiasmo espiritual. Sí. ¿A quién le gustaría empezar? A ver. yo creo que lo principal sería romper el esquema. A mí me parece que esa es una de las conclusiones eh, a la que deberíamos llegar. Romper el esquema, romper lo estructurado. Ojo, no estoy diciendo que no pongamos los himnos y traigamos reggaetón. No, o sea, no seamos en ese tono. Simplemente digo que si nosotros vemos que la iglesia tiene una necesidad, ataquemos esa necesidad. Si vemos que la iglesia tiene entusiasmo por hacer un proyecto, apoyemos de que sea ese proyecto, independientemente de que si a uno o a otro le gusta. Creo que una de las cosas de la apatía espiritual tiene que ver mucho con la madurez espiritual, por supuesto que sí, pero también tiene que ver con el ambiente religioso en el que te encuentres, tiene que ver con qué tipo de cosas se hacen dentro de la iglesia, cómo se lidera, cómo se maneja la estructura. Al final de cuentas, más allá de la estructura general, ¿no? División, unión y demás,
y demás departamentos. La iglesia Está somos la estructura nosotros, local. amigo. Exacto, la estructura es local. Entonces es la persona con la que yo me veo todos los sábados o de pronto me veo toda la semana porque tengo un grupo pequeño, comparto, le conozco, me conoce, sabe mis necesidades, me entiende, le entiendo. Y al final de cuentas, nuevamente topo el ejemplo de los 12 apóstoles, porque me parece que son el ejemplo perfecto de cómo Cristo Jesús puede transformar tu vida. 12 tipos que eran terribles, o sea, eran terribles, subversivos, pescadores mal hablados, cobradores de impuestos, traidores, eran de todo. Y el Señor los pudo convertir, salvo a Judas Iscariote. Bueno, no es que no pudo convertirlos, sino que Judas no No quiso. quiso. Pero pudo conseguir un grupo de hombres, ¿sí? Incrédulos como Tomás que llegaron a predicar hasta China. Entonces, tú te das cuenta y dices, bueno, o sea, sí necesitas un líder fuerte, pero también necesitas de un grupo de personas que tengan la voluntad para cambiar y que quieran cambiar. Mientras tú no tengas eso, o sea, lamentablemente el Señor no puede venir y decirte, mira, tienes que cambiar, el Señor no puede hacer nada. Y algo que decía un hermano que me llamaba mucho la atención, y él decía que la palabra de Dios por sí sola tiene poder. No necesitas nada más para ser transformado. Es la palabra de Dios y punto. O sea, no necesitas ver milagros, ver que el mar se abra, que caiga maná del cielo. No, o sea, necesitas que la Y palabra de aún Dios así no transforme. creerían, Daniel, aún así Yo, no creerían. exacto, sí, obviamente, obviamente. Por eso resucitó Lázaro y miren, ni aún resucitando un muerto creerían, dijo Jesús, hablando en Sí, la fue parábola verdad. del rico y Lázaro. Ajá. Nadie, es muy cierto eso. Yo pienso que una de las cosas que pueden haber, así como cada iglesia tiene problemas locales que son propios de la iglesia, también hay soluciones que son únicas de cada iglesia. Y tal vez lo que nosotros necesitamos motivar o en los círculos y para las personas que nos escuchan es, no vengamos como que con la solución o tratemos de poner la solución que funciona ya, sino que tratemos de ver identificar con nuestra gente mismo, ¿no? Tener una reunión y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que hay aquí? ¿Y cuál es el problema y cómo lo vamos a atacar? Y las ideas probablemente no seamos nosotros la persona más creativa, pero por ahí salió alguien, un joven, un adulto, no importa de dónde venga la idea, si es una idea inspirada por el Señor para poder ayudarnos dentro del marco de lo que se puede hacer, qué lindo, o sea, y apoyemos eso. Entonces, no somos solos, a veces no pensemos que nosotros somos los que vamos a traer la solución, sino podemos solamente ser la plataforma o proveer el espacio para que venga soluciones, para que haya más espiritualidad en la iglesia. Al final vuelvo yo a pensar que somos una multitud mixta y lo que necesitamos es lo que ustedes estaban hablando de poder, a través con el poder de la palabra, que tengamos más conocimiento del Señor. Yo no sé si ustedes, aunque eran niños y les pasó, pero alguna vez se sintieron cautivados por alguna persona que estaba hablando de algo lindo, o sea, y el Señor topó su corazón eh, con algo que se estaba diciendo al frente, ¿no? Para cada uno habrá sido una experiencia distinta, pero yo creo que el Señor tiene ese mismo poder para hacer eso hoy y tocar los corazones de jóvenes y de grandes a través del poder de la predicación de la palabra, ¿no? Y no en sí de un programa que se pueda estar realizando. Esa es mi humilde opinión al respecto. Sí, y la idea de este espacio, David, justamente es, nosotros no venimos a cambiar la forma de pensar de los que nos están escuchando. Es un espacio en el que creo que nos desahogamos de cosas que nos gustaría conversarlas y pues si puede ser de bendición para alguien en buena hora. Y si es que tenemos que cambiar algo, pues el Señor nos lo mostrará en su momento. Y Déjenos saber que nos equivocamos. exactamente. Ya con esta grabación podemos verlo nosotros. Pero bueno, yo me sumo a la parte que decían ustedes. Concuerdo 100% en lo que han dicho ambos. Yo creo que tratar de cambiar a las personas es un poco difícil, pero sí podemos cambiar nosotros. ¿Con qué actitud voy a la iglesia? Yo esto quiero hacer un llamado, no quiero que suene a sermón, pero sí me gustaría decirles a las personas que si usted se siente mal en la iglesia y tiene una lucha entre, o sea, voy a la iglesia, pero estoy pensando que en la noche voy a salir a pecar y eso es un círculo vicioso, yo preferiría 1000 veces que usted se quede pecando y que el Señor allá le tome fuertemente, como creo que nos ha tocado a nosotros, y en esas condiciones sí darnos cuenta que necesitamos del Señor.
el tener una doble vida realmente nos duele a todos y a la gente que les queremos en la iglesia de igual manera. No me malentiendan. Creo que el Señor es misericordioso y no quiere que vayas al fondo, pero necesitamos responder a la pregunta que hizo Elías en el Monte Carmelo. ¿A quién van a servir? ¿A quién vas a servir? ¿A Baal o a Jehová? Si tú crees que es Jehová, pues sírvelo. Vamos con ganas, juntémonos en todos los planes misioneros, apoyemos también a los planes que vienen de misión, de unión, que son planes en los que podemos sumar, pero no dejemos de ser creativos en la aplicación del Evangelio y sobre todo un cambio personal. O sea, nosotros sí necesitamos aceptar nuestra condición, porque la iglesia somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Cuando nosotros entendemos que la iglesia somos nosotros, finalmente se nos hace más fácil hacer que esta iglesia sea un poquito mejor. Quiero compartir, y seguramente ustedes están de acuerdo para finalizarlo, yo sí creo que la iglesia en la que estamos ahora es una iglesia que tiene una misión muy grande, pero en la condición en la que estamos ahora muy difícilmente vamos a lograr tener esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Y pues me gustaría, si es que no hay algunas palabras más que quisieran decir, compartir un versículo, y si no, hablen ahora o callen para siempre. No sé si querían decir algo más. No, oremos hay una cita que me suena a mí de Espíritu de Profecía que la voy a machetear aquí. Compártela. Yo la voy a machetear porque no me la sé de memoria, pero... No, hermanito, usted tiene que salir con un escrito, si no está Claro. rompiendo el esquema, ¿no, mi hermano? Tiene que saberse de memoria. Si no sabe de memoria, ¿cómo va a parafrasear? Entonces, no, lo siento, entonces no voy a compartir. Y tiene que ser la versión del libro, de los libros que son de De los los rojos. antiguos, de los rojos, claro. No, su propia madura. traducción. Claro. No, pero... Compártenos, David, compártenos. Dice que la mayor necesidad que tenemos, la mayor necesidad en nuestro medio es del reavivamiento, la mayor necesidad del mundo es la del reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. O sea, tengamos un poco de empatía también con los hermanos, no pensemos también que porque nosotros conocemos una verdad y ya la entendimos, tenemos que ser la vara y la norma de los demás. Eso genera un enfriamiento y una tristeza en los demás. O sea, el Señor está misericordioso con nosotros, que nos ha llevado tan de a poco, o sea, y tan de a pasito, y nosotros queremos llevar a carrera a la gente que recién está entrando, ¿no? Entonces, un poco de empatía, de amor por los demás, eso nos ayudaría bastante, nos llevaría bastante lejos. Esa quería decir. Excelente, David. Daniel, ¿tú querías decir algo igual? Sí, no, mentira, no, yo creo que he dicho todo, la verdad, lo que he creído conveniente dentro de lo que nosotros hemos hablado en esta noche, pero sí me gustaría que nosotros podamos entender y podamos discernir que dentro de la iglesia nosotros vamos a encontrar de todo. Hay gente de todo, buena, mala, excelente, pésima. Gente Y nosotros, común. Es así. y nosotros. Es Y así, aparte, o sea, te encuentras de podrán todo. poner en cualquiera de esas. Ajá, encuentras gente muy consagrada, muy dedicada a las cosas del Señor, muy respetuosa, muy devota, y encuentras gente que la verdad, o sea, tú los ves y te das de cometer suicidio y pegarte un tiro. Es así, pero al mismo tiempo el Señor Jesús también trató con gente que era terrible y pudo convertirla. Entonces creo yo que, como decía David, todos merecemos la oportunidad, todo el mundo tiene la oportunidad de poder volver su vida a Cristo, de poder ser testimonio, de poder hacer las cosas como el Señor pide. Y nosotros tenemos la bendición de poder ser ese peldaño de pronto que las personas pueden encontrar para poder seguir escalando en su vida espiritual y no una piedra de tropiezo que les ponga un freno y que evite que esa gente de pronto pueda llegar y nosotros mismos, de pronto en algún momento podamos llegar a dejar todo lo humanamente que nos aparta del Señor y acercarnos a la Canaán celestial. Entonces sí creo que es importante que manejemos esa cuestión de la empatía en ponernos en los zapatos del otro en ese sentido. Qué lindas palabras. Pensar que estos tres, perdón la expresión, bestias, es lo que pasa es que ustedes no tienen la menor idea de cómo éramos. Podamos hoy hablar y de cómo somos. Sí, claro, sí, la verdad que somos. Sí, me lo siento. Yo al menos sí, no sé el resto. Pero que hoy podamos expresar el hecho de que el Señor sí nos puede cambiar
Y pues es un proceso, como bien decía David, no estamos aquí con una regla que mide la espiritualidad por si hablamos en lenguas o por si sabemos profecía o si conocemos tal vez todas las leyes de la salud o por cuestiones de ese tipo, sino que creo que hay que hacer una introspección y darnos cuenta en qué proceso estamos para estar más cerca de Jesús y más cerca de los hermanos. No vamos a ser perfectos aquí en la tierra, pero el Señor sí, no me malentiendan, llegamos a un proceso de la perfección en la que no somos perfectos por nuestros méritos, sino que somos perfectos porque estamos tan cerca de Jesús que lo único que se puede ver al frente de nosotros es a Él. Entonces espero que algún día la gente pueda ver nuestro testimonio y pueda decir, si esta persona que era tan mala pudo ser un poquito mejor, yo también quiero un poco de esa bendición. Y en base a eso me gustaría despedirme, queridos amigos. Creo que ha sido un día de bonita bendición, una conversación que no ha tenido muchas aristas difíciles o que de pronto podamos caer en eso. Y me gusta compartir este versículo que está en Isaías 40:31, que es muy conocido, que dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y bueno, pensando en esto, la vida del cristiano es una carrera de resistencia y pues el Señor por eso en Apocalipsis en cada una de las iglesias les va diciendo el que persevere, el que persevere, el que persevere, el que persevere. Y pues ahora que estamos en este podcast, en esta semana han pasado cosas muy interesantes en el país. Hemos visto a una persona que ha ganado nuevamente un circuito como Richard Carapaz, que sé que muchos siguen, y él decía, ¿no?, que el hecho de llegar ahí requiere mucho sacrificio. Cuando le preguntaron a Usain Bolt y le decían, ¿por qué celebras tanto tus victorias y cuestiones así? Decía, lo que pasa es que yo para correr 10 segundos me preparo 4 años, y yo no sé nosotros cuánto tiempo tendremos que prepararnos, pero esperamos que podamos contribuir a que este mundo sea un mundo mejor y que pues podamos acercar a la gente a Jesús y no la alejemos. Me quedo con lo que decía Daniel, que seamos realmente palancas, que ayudemos a la gente a salir adelante y no piedras de tropiezo. Y pues bueno, me despido de los gadarenos, nos despedimos de cada uno de ustedes y pues Sí, algún yo rato... solamente Sí, dale, Daniel. algo, es verdad lo que decías, ¿no? Referente a Richard Carapaz, la tenacidad y la ilusión de poder lograr todo lo que ha logrado, y la decepción de la selección, que creo que es parte ya de nuestro diario convivir. Ahí tenemos los dos lados de Sí, la tenemos historia. los dos lados, Richard Carapaz muy bien y la decepción de la selección. Esperemos que contra Venezuela el equipo pueda levantar cabeza. Lo dudo, pero bueno, esperemos. Muy bien. Venezuela dice que se siente como en casa, se siente como en casa. Se va a jugar Ecuador A contra Ecuador B. No, mentira, no. Pero, o sea, sí es complicado. Y tenemos los dos lados de la moneda, Carapaz y la selección. Para que esto llegue a Gustavo Alfaro el ejemplo de quién quiere seguir usted, básicamente. Bueno, terminamos con esto, queridos amigos, les agradecemos a cada uno de ustedes y pues no les queremos cansar más. Hoy ha sido un programa un poquito más extenso. Bueno, les cuento un poco acerca del tema de podcast. Los podcasts son así, a veces son más cortos, más largos, pero no se pierdan todos los días jueves. Nosotros vamos a tener este espectacular programa y en base a eso pues les vamos a ir diciendo con qué invitados vamos a seguir sumando. Les invitamos a escribir en la caja de comentarios y pues bueno, de nuestra parte un fuerte abrazo. Si no nos encuentran tal vez en las redes sociales, ya saben que también nos pueden ver en el canal de YouTube. Nos vemos, una buena noche y un saludo de nosotros, que Dios les pueda bendecir y pues nos veremos el próximo día jueves. Chao, chao.